¿Qué tal, amigos míos? Sean bienvenidos a un nuevo video de Somos Turistas. Yo soy David y en el día de hoy estaremos reaccionando a las causas que están llevando a España a convertirse en un país vacío, porque todos los españoles y todas las personas que viven en este hermoso país se están yendo poco a poco, y esto a largo o corto plazo puede traer muchos problemas. Así que si no sabes nada respecto a este tema, te invito a que te quedes, por supuesto, que en este video. No te olvides de que mis redes sociales van a estar apareciendo, como siempre en todos los videos, aquí en la pantalla y en la cajita de la descripción, por si me deseas seguir. Y como ustedes saben, este video yo no lo hubiese podido realizar gracias al canal Visual Economic. No sé si es que este se escribe así o está en algún idioma, o es que este es el nombre creativo que le quisieron dar a este canal. Este es un canal que, si lo revisamos, nos vamos a percatar que es un canal de economía. Es un canal que hasta la fecha de hoy tiene 564,000 suscriptores y 145 videos. Y dice aquí en la intro que es un bienvenidos al canal donde explicaremos las historias más fascinantes de economía. O sea, que es un canal de economía donde se hablan, por supuesto, de las economías de todos los países. Ejemplo, si nos podemos revisar sus videos, el último video subido hace un día es ¿por qué Estados Unidos tiene las mejores universidades del mundo? O sea, que ha permitido que los Estados Unidos sean una potencia a nivel de universitarios. Si seguimos bajando, podemos observar que hay un video dedicado a España arruinó América. Esa es la pregunta que tiene la foto. Y lo que dice la intro es, o sea, el título ¿es España culpable de la pobreza en América? Eso tendrá un poco de leyenda negra, sí, porque lo que sucede de este lado del continente, del mundo, o sea, en el continente de las Américas, es que todos los países hispanohablantes le echan la culpa de su pobreza a cuando fueron parte de España. Dicen que nosotros fuimos colonias de ellos, que nos robaron todo el oro, pero eso realmente no es así. O sea, desde el punto de vista que yo lo veo, yo no considero que fuimos colonias de España, sino que fuimos vicerreinatos de España, fuimos parte de España. Y en cuanto a la pobreza que tienen los países, tampoco creo que fue España la causante de todo esto. No, más bien yo creo que la causante de que estos países hispanohablantes sean pobres o tengan pobreza es a los gobiernos que han pasado a lo largo de la historia por ella y las malas decisiones económicas que han tomado. Si seguimos bajando, hablan sobre China, Hamas, por qué gana menos, hablan sobre Milei, que es el nuevo presidente de Argentina, hablan sobre Irán y muchísimos países más del mundo aquí. Ejemplo, ¿quién manda en España? Desenmascarando la maquinaria política de España. O sea que sí, cualquier video de lo que tenga este canal es un super videazo. Y el video al cual vamos a estar reaccionando es este de aquí. El país que se vacía. ¿Por qué España se vacía y no hay solución? Así que si te interesa alguno de sus contenidos, que yo sé que están buenísimos y te los recomiendo todos, ya tú sabes lo que tienes que hacer. Suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de sus contenidos. Entonces, ahora sí, reaccionemos. Lo que estáis viendo es un mapa que muestra la densidad de población en los diferentes países de Europa. Como veis, en zonas donde no es especialmente fácil vivir, en zonas de frío extremo como Finlandia o Islandia, o en zonas montañosas de difícil ¿Islandia pertenece a la Unión Europea? acceso como los Alpes, el mapa muestra un color blanquecino. Ese color blanquecino quiere decir que en esos lugares vive muy poca gente, algo que es bastante lógico teniendo en cuenta sus duras condiciones de vida. Vaya, yo estoy viendo aquí que a la Unión Europea casi lo único que le falta es poner un poco ese gris, ponerlo un poco más fuerte porque está casi negro. O sea, que la densidad poblacional que hay en esta zona es realmente increíble. Ejemplo, estuve averiguando la densidad de las personas que viven en algunos países, y en Alemania fácilmente viven 800 millones de personas. Después vi los de Italia que casi llegan a los 60 millones de personas. Y en España, hasta donde sé,
según tengo conocimiento por los videos e investigaciones que he hecho, creo que son 47 millones de personas las que viven en España. Sin embargo, lo que no parece tan lógico es que si bajamos un poco el foco del mapa, veremos que hay otro gran país europeo con una densidad de población sorprendentemente baja. No, y a la verdad, España se ve casi blanca con respecto a los países europeos. Y fíjense, aquí en España viven 47 millones de personas, que comparándolo con mi país, Cuba, la última vez que se hizo un censo y cada vez que se habla sobre la población cubana es de 11 millones de habitantes. Fíjense la diferencia que hay entre Cuba y España. Si yo creo que yo pusiera aquí a Cuba, estuviese del color de África o de Serbia, que casi ni se ve en este pedacito del mapa, que estaría blanca. Y yo sé, no por fuentes, pero apostaría cualquier cosa de que ya no somos 11 millones de personas, porque vamos a empezar, hubo una COVID, una pandemia, ahí murieron miles y miles de personas. Hay una crisis económica en estos momentos muy fuerte y las personas están emigrando por montones. Es una locura la cantidad de personas profesionales y no profesionales que en estos momentos están en los aeropuertos intentando salir de mi país, de Cuba, por la situación económica crítica que se vive en estos momentos. O sea que ya yo creo en lo personal que ya no somos 11 millones, seríamos 10 millones o 9 millones, pero 11 millones como se dicen que en los registros oficiales, yo creo que ya no seríamos esa cantidad. España, sí, esto es algo que no parece tener ningún sentido. España es un lugar con un clima variado y acogedor. Sus parajes naturales, sus playas, sus bosques son sin duda envidiables. Y por supuesto, ¿qué decir de la gastronomía española? Así mismo, España tiene de todo. Va de un extremo a otro en temperatura. ¿Quieres calor? 40 grados Celsius. Y seco, vete para Madrid, un calor seco para que sientas ese vapor. ¿Quieres un invierno agradable con nieve? Igual, quédate en España. 10 grados Celsius, 9 grados Celsius, 0 grados Celsius. ¿Quieres gastronomía? ¿Gastronomía? Dicen, yo he escuchado, tuve la oportunidad de comer que la gastronomía que hay en España es posiblemente la mejor que puedas consumir en todo el mundo, porque comen de todo y tienen una dieta mediterránea que dicen que es la mejor. Por gusto no será. ¿Quieres playa? Tienes playa. ¿La quieres fría, caliente? Te vas para el norte de España, la tienes helada ahí para surfear, para que te congeles. ¿La quieres caliente? Vete para las playas del Mediterráneo. ¿Qué más quieres? Historia. Historia la vas a ver. Museos, hoteles, trabajo. Y otros idiomas también. España tiene de todo. Yo creo que en el mundo ningún país tiene la cantidad de cosas que tiene España para considerarla el mejor país del mundo. De las mejores del mundo. Así que con todas estas condiciones es muy difícil explicar por qué tan poca gente decide vivir en España. Pero lo peor no es ni siquiera eso. A lo mejor es por temas políticos, a lo mejor por temas económicos, o a lo mejor como pertenecen a la Unión Europea, o sea, son ciudadanos de la Unión Europea y son profesionales, vamos a decirlo así, los que deciden irse, ven que yéndose para otro país van a ganar más. Y entonces eso le permite reunir más y cuando llega su jubilación viviendo en nuestros países, ¿qué hacen? Retornan para su país y entonces tienen una jubilación superior a los españoles o a las personas que viven en España porque trabajaron en otros países. Si nos fijamos de nuevo en el mapa, veremos que ya no ¿Casi está en blanco? solo se trata de que España tenga una... Oigan, y yo conocí personas en España, las ciudades que visité, los pueblos que visité, y eso que era verano, que las personas huyen en verano de España, vi gente, yo no me imagino en estos momentos cómo debe estar España, que es la temporada de Navidad. Eso debe ser así de gente. Deben estar necesitados de trabajadores en hostelería, restaurantes, cualquier cantidad. Yo creo que es el momento de las personas emigrantes donde más oportunidades laborales pueden tener.
una población relativamente reducida, sino que además está muy mal distribuida. Prácticamente todo el mundo vive o cerca de grandes ciudades o cerca de zonas costeras dedicadas en gran medida al turismo. Y esto es un enorme problema, porque las zonas rurales como las que se están señalando en pantalla están siendo completamente abandonadas. Oye, y eso que eso es tan cerca, esas zonas rurales están cerca, vamos a decir, del centro del país y de la capital. Si tú dijeras, no, está en un extremo, como sucede aquí, que aquí las zonas menos distribuidas o las menos pobladas son las que más se alejan de la capital de La Habana. Ejemplo, yo diría que una zona muy poco poblada es Baracoa, donde yo vivo, mi ciudad, la provincia de Guantánamo, porque es la provincia más alejada de la capital del país. No sé si van entendiendo de lo que les voy diciendo. Si no me dicen, no entendí, en el minuto tal explicas tal cosa y no te entendí. Explícamelo en los comentarios o ve a mi red social y escríbeme. Y yo, si hacen eso, fácil les voy a poder responder. Mucha gente que antes vivía en los pueblos se ha empezado a mudar en masa a las ciudades, y eso está arruinando las zonas rurales del país. De hecho, en estas imágenes se puede ver cómo pueblos enteros ya han sido completamente abandonados y hechos escombros por culpa de la despoblación provocada por la gente que quiere vivir en las ciudades. Y ante esta situación, la gente que todavía permanece en estas zonas rurales vaciadas ha decidido armarse políticamente y han empezado a luchar con fuerza para frenar este fenómeno. Oigan, una cosa interesante es que él presentó fotos de zonas rurales que hay en España y es totalmente diferente a como son las zonas rurales aquí en mi país. Ejemplo, las casas de las zonas rurales en España, como él la mostró, son casas que cuando tú la ves y, por ejemplo, si diste historia o conoces un poquito de historia, te das cuenta que estas casas son como que de el periodo medieval, vamos a llamar así, o de la época medieval, donde las casas se construían con piedras, pero bien hechas. Fíjense que todavía tú la ves y a lo mejor se presentaron fotos de casas que ya sí están en muy mal estado y se están cayendo, pero yo digo que estas casas de este periodo de la historia son unas reliquias porque reflejan ese periodo histórico que vivió España. Es una lástima que se vayan deteriorando y que de las personas se vayan yendo de estos lugares, pero hay una total diferencia abismal con las zonas rurales aquí en mi país. Ejemplo, aquí las zonas rurales se le llama, las personas que viven en el campo. Cuando te dicen las personas que viven en el campo, se están refiriendo a las personas que viven en zonas rurales. Y entonces las casas aquí en las zonas rurales no son como la de España, son hechas de tablas. Ejemplo, cogen un árbol que tenga una buena madera, hacen tablas. Yo creo que ustedes deben saber lo que es una tabla. Y entonces van armando pequeñas casitas. Y las más pobres, o sea, de las familias con menos recursos, lo que le ponen de techo a estas casas son hojas de los mismos árboles. Pican los gajos y los van encaramando uno arriba del otro hasta crear algo tan espeso en hojas o en matas, no sé cómo decirles, y se crea un techo. Ahora, cuando esto se pone súper viejo, que hay que cambiarlo por nuevo, porque se va deteriorando, imagínense, las hojas se van secando, eso hay que tener un cuidado porque eso se convierte en un ecosistema para animales como alacranes, ranas, ciempié, milpié, bichos extraños, y todos pican, hormigas. No, eso es algo que yo no quisiera ni contarle. No lo digo por experiencia propia, porque haya vivido, sino lo digo porque conozco personas que viven en zonas rurales y a veces me han hecho esos cuentos que cuando van a cambiar el tejado, el techo, o sea, de sus casas, que están hechas así de matas, de muchas ramas, con hojas, y se secan mucho, ya se empieza a deteriorar y se empieza a filtrar el agua, ellos deciden cambiar y tienen que hacerlo con cuidado porque siempre hay animales viviendo ahí. Fijaos. La España vaciada se conjura como partido político confederado para irrumpir en el Congreso. Las formaciones que surgen de la reivindicación de la España despoblada han constituido el partido confederado donde se encuentran Teruel existe o Soria ya. Entonces existe un partido en España que se llama la España vaciada. Visto esto, querido. Manera de tener partidos en España. No sé si has visto otro de mis videos, pero yo he dicho que en Cuba solamente hay un partido. Y es el único partido que propone un candidato cada 5 años a la presidencia. No hay otro que tú puedas elegir. No hay otra institución que tú puedas elegir otro candidato. Es ese
o ninguno. Ya ustedes saben lo que las personas piensan con respecto a eso. Pues amigos, amigas, ahora cabe hacernos unas cuantas preguntas. ¿Es posible que el vaciamiento de España pueda tener graves consecuencias económicas para el país? ¿Por qué razón España es uno de los lugares más despoblados de toda Europa? ¿Por qué motivo toda su población se concentra en las ciudades y en las zonas rurales no queda prácticamente nadie? Aunque, sobre todo, existen soluciones para frenar a tiempo este problema, pues hoy, en Visual Economic, os lo contamos. ¡Atentos! Empecemos por la pregunta más importante de todas. ¿Por qué España está tan despoblada a excepción de las grandes ciudades? Pues aquí, por lo general... Bueno, no es que eso solamente ocurre en España. Esto aquí ocurre también. Todas las personas que viven en el campo, debido a la situación que tienen, quieren mejorar. Eso es algo que siempre va a existir y existe en todos los países. Todas las personas que viven en los campos quieren siempre mejorar e irse a las grandes ciudades. Yo digo que eso es un derecho. Lo que pasa es que eso luego afecta a la economía porque quedan menos campesinos, menos personas que producen y deciden irse a las grandes ciudades como están diciendo aquí. Vamos a ver por qué es que ocurre en España esto. La teoría que se escucha en los debates políticos y en los medios de comunicación es que la principal causa de la despoblación española es la falta de servicios públicos. Y es que, veréis, en muchos pueblos y zonas urbanas de España existe una importante falta de infraestructuras en comparación con las grandes ciudades. Por ejemplo, eso mismo pasa aquí en Cuba. Lo que elévenlo a la 1000. O sea, aquí está elevado a la 1, que da el mismo resultado, elevado a la 10. No, en Cuba eleven todos estos problemas a la 1000 y le va a dar el problema que hay actualmente en nuestro país, de por qué las personas se están yendo de España, de Cuba. Por ejemplo, hay muchos pueblos sin acceso a autovías, hospitales, universidades, líneas de fibra óptica y en general todo tipo de servicios de los que suele encargarse el Estado. Aquí hay de todos estos problemas elevado a la 1000. Ahora bien, ¿cómo afecta exactamente esta falta de servicios a la despoblación rural? Pues lo hace de dos maneras. La primera es que si no hay grandes autovías o infraestructuras, las empresas en entornos rurales tienen muchos más problemas para prosperar que las empresas situadas en las ciudades. Por tanto, si hay menos empresas, también hay menos ofertas de trabajo para la población rural. Y esta se ve obligada a emigrar a las grandes ciudades en busca de mejores oportunidades. Mejores oportunidades, clientes y mayores ofertas de trabajo. Por otra parte, la segunda razón por la que la falta de servicios públicos afecta a la despoblación rural es que cosas como universidades, hospitales o juzgados están solo en las ciudades. Miren, este caso lo viví yo también. El tema de las universidades. Aquí en mi ciudad donde yo vivo no hay universidad. O sea, una universidad, una institución universitaria. ¿Qué tenía que hacer yo? Cuando terminé el pre, que es como aquí llamamos la enseñanza. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí la primaria, eso lo tienen ustedes allá. Luego viene la secundaria, ustedes también lo tienen allá. Pero aquí la secundaria en Cuba solo dura 3 años, la primaria dura 6. Entonces, la primaria empieza a los 6 años en primer grado, termina a los 12 años el 6º grado. Luego pasas a la secundaria, 7º, 8º y 9º, que es 12, 13 y 14 años. O sea, la secundaria la empiezas con 12 años y la terminas con 14. Luego, a partir de ahí, tú sigues estudiando para una preparación universitaria o un técnico medio, que vas a ejercer una profesión, ejemplo, plomero, mecánico, artesano. Pero bueno, el que decide irse a prepararse para estudios universitarios va para una enseñanza media superior, como se llama aquí, que dura 3 años más, 10º, 11º y 12. Que en esa enseñanza se te va preparando, sigues dando química, física, inglés, matemática, español, historia, ciencias naturales, geografía. Te preparas en 12 grados, que es el último año, que uno tiene aquí 17 años para ir a la universidad. Pero en mi caso, y en el caso de todas las personas que viven en mi ciudad, Baracoa, no hay universidades. Entonces, te preparas, haces una prueba de ingreso, la cual es matemática, español, historia, y si la apruebas, es que vas para la universidad, y si tienes el índice o el acumulado,
puedes escoger la carrera que quisiste. Entonces, como en mi ciudad no hay universidad, que también no hay universidad porque hay poca población y no se va a abrir una universidad para, vamos a decir, 10.000 estudiantes. Vamos a decir, porque los 10.000 no van a estudiar una sola carrera, eso se distribuye en ingenierías, licenciaturas, medicina. ¿Qué tuve que hacer yo? Irme para la capital de mi provincia. O sea, yo vivo en un municipio que se llama Baracoa. Yo tuve que irme para la capital de mi provincia, que es Guantánamo, y tener que estudiar mi licenciatura en idiomas en este lugar. Porque en mi ciudad no se hace esa licenciatura. Entonces, todos los años tenía que irme en un viaje, montarme en un bus, y 4 horas de viaje tenía que ir para la capital, para la provincia, y quedarme en esa universidad, ser interno y estudiar aquí. Y luego, quizás un fin de semana al mes, regresaba a mi ciudad, lavaba mi ropa, veía a mi familia, y luego cuando se acababa ese fin de semana, por 3 días, tenía que regresar a la universidad. Y así tuve que hacer mi universidad durante 4 años, que luego se tornaron 5 por la COVID. Hace que muchas personas se vean casi obligadas a abandonar sus pueblos si quieren acceder a estos servicios. Es por estas 2 razones que los partidos políticos piensan que la solución al problema consiste en inundar de dinero público a la España rural. Si se construyen montones de carreteras, universidades u hospitales, la gente... Inundar las zonas rurales con dinero público. Esto me huele, siempre me ha olido. No lo digo por España, lo digo por la experiencia de los países de aquí, de América, que cuando se destina mucho dinero público para cosas, miren, hay robo de dinero por el medio. No sé, ni estoy afirmando que eso ocurre en España. No quiero que me estén atacando luego en los comentarios. Bueno, yo sé por qué lo digo. Volverá a vivir en las zonas rurales y el problema se habrá solucionado. No obstante, queridos amigos, amigas, ¿y si os dijera que esta teoría de políticos y medios de comunicación flojea? Está mal. ¿Y si os dijera que la verdadera razón por la que España está vacía no tiene nada que ver con la falta de servicios públicos? ¿Quieres saber qué es lo que está realmente detrás de todo esto? Pues prestad mucha, pero que mucha atención. No, si ya tengo los ojos bien abiertos y tengo audífonos para escuchar por qué es que está ocurriendo este fenómeno en España. El gran vaciador de España. Para entender por qué la despoblación rural es algo que está afectando tan gravemente a España, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Y es que veréis, allá por la década de 1940, España era muy diferente a como es hoy en día. Por aquel entonces, más de la mitad de toda la población española vivía en el campo. Apenas existía la industria. Las familias... Sí, creo que para esa época España no estaba industrializada todavía. Era un país, vamos a decirlo, agrícola, como es actualmente mi país, que tuvo la oportunidad de convertirse en un país industrial y la desaprovechó. Sí, le explico. Triunfa la revolución. Cuba era un país capitalista, y si uno ve los registros de Cuba antes del triunfo revolucionario, que es como se llama un periodo aquí, Cuba estaba entre los 25 países en el mundo con su economía, récords mundiales, producción. Luego triunfa la revolución, se establece un sistema político socialista. ¿Y qué hizo la economía? Para el piso. Eso está demostrado. A pesar de que las teorías y lo que plantea el socialismo es que distribución para todos, que todo se distribuye igual, los mismos derechos para todos, en la práctica y en la historia se demuestra de que los países que practican este tipo de socialismo bien apretado no solucionan nada, y lo que hace es que la economía de un país descienda. No digo que hayan casos, ejemplo, como China. China se considera un país de economía socialista, pero sin embargo, en la práctica, juega con el capitalismo y con el socialismo. Tiene de los dos al mismo tiempo, y ha hecho que creo que el año pasado leí un informe de que eliminó la pobreza extrema y la pobreza media a no sé cuántos millones de personas. Pero juega con los dos tipos de política, capitalista y la socialista. Pero el que es socialista, que no, que todo es para distribución equitativa para todo el mundo,
en la práctica lo que hace es que la economía descienda. Solían trabajar en la agricultura. Y entonces lo que le decía, Cuba tuvo la oportunidad de hacerse un país industrial porque luego de ese triunfo y declararse un país socialista, recibió ayuda de la que entonces Unión Soviética, que ahí estaban algunos países europeos como la Alemania oriental, me parece que era la socialista, la occidental era la capitalista. Y así lo que es actualmente Rusia. Y entonces, en vez de aprovechar esa situación, esas ayudas que eran gratis solo por pertenecer a ese bloque, vamos a decir, comunista o socialista, y fomentar sus industrias, no lo hizo. Y entonces cae la Unión Soviética, cae el sistema socialista de esa región y Cuba siguió en la misma, siendo un país agrícola, sin industria, poca producción, etcétera, etcétera. Entonces, esto es algo parecido de lo que es actualmente Cuba. Y apenas se ganaba el suficiente dinero como para sobrevivir y seguir adelante. Básicamente se podría decir que la España de los años 40 tenía una economía totalmente subdesarrollada. A lo que muchos os preguntaréis, ¿por qué España era tan pobre durante aquella época? Pues básicamente por dos motivos. Creo que en esa época era que Franco estaba en su apogeo, estaba en su gobierno y dirigiendo él. El primero es que la España de los 40 venía de sufrir una cruenta guerra civil en la década anterior, lo que, como ya imaginaréis, ¿Verdad que sí? Que también España en esa época tuvo una guerra civil. supuso un duro golpe contra su economía. Y el segundo motivo es que el gobierno de España, el gobierno del dictador Francisco Franco, que fue el ganador de la guerra, fue un gobierno extremadamente intervencionista y dañino para la actividad económica. Por ejemplo, una de sus medidas económicas estrella fue apostar fuertemente por el proteccionismo para intentar favorecer a las industrias locales. Esto pudo ser una gran idea en su cabeza, pero lo cierto es que resultó un completo error. Eso se debe a que con las fronteras comerciales cerradas debidas al proteccionismo, muchos agricultores, muchas industrias y muchos empresarios dejaron de poder comprar maquinaria extranjera, productos químicos o nuevas tecnologías de países más avanzados con los que ser más productivos. Además, Oigan, es que las personas que tienen la misma idea, ejemplo yo sé que hay algunas personas que no lo consideran dictador, otras personas sí consideran que Francisco Franco fue un dictador. No es que vamos a discutir ahora qué era y qué no era, pero aquí se llevaron políticas exactamente iguales, que no querían nada del extranjero, que no querían nada, y entonces, ¿qué hacía? Que nadie pudiera comprar maquinaria extranjera, productos extranjeros, y fomentar y mejorar la economía. Esas mismas políticas que se aplicaron en España en esa época, se aplicaron aquí o se viven aplicando todavía. Ejemplo, yo como ciudadano cubano, yo quisiera invertir con algún extranjero en mi negocio y el Estado cubano no me deja. Yo tengo que pedirle permiso al Estado, que el Estado me autorice y entonces que el Estado sea quien le compra a él y el Estado entonces me lo da a mí. Pero yo directamente hacer negocios, porque tuviese una pequeña empresa, un pequeño negocio, directamente con una empresa extranjera, eso está totalmente prohibido en Cuba. Y si me cogieran haciéndolo, yo pudiera ir hasta preso. En aquella época también se establecieron estrictos controles de precios y cartillas de racionamiento que provocaron la aparición de los mercados negros y la escasez. Y en definitiva, Oiga, la cartilla de racionamiento, eso existe todavía en Cuba. Aquí nosotros le llamamos libreta de abastecimiento. No se ha quitado. ¿Y qué ha conllevado eso? A lo mismo que conllevó en España en ese periodo. Mercado negro. Todo aquí hay que comprarlo en el mercado negro. el desastre económico al más puro estilo venezolano. Ahora bien, como ya imaginaréis, la miseria y el subdesarrollo en España no duró para siempre. Algo tuvo que pasar para que España volviera a crecer económicamente. La pregunta es, ¿qué fue ese algo? Pues ese algo fue lo que se conoce como el milagro económico español. Tras el desastre de los años 40 y 50, el gobierno de Franco se dio cuenta de que sus recetas contra el comercio internacional, los controles de precios y las duras intervenciones del Estado en la economía no estaban funcionando en absoluto. Así que, ante eso, decidió aplicar una estrategia completamente diferente. A partir de finales de los 50, España empezó a abrirse al resto de mercados del mundo. Los empresarios y ciudadanos españoles empezaron a poder comerciar con ingleses, alemanes, franceses, y esto fue algo que disparó la actividad económica. Eso es algo que en estos momentos en Cuba es que está empezando a ocurrir, porque mientras estuvo al frente del gobierno Fidel Castro
que fue quien dirigió la revolución en 1959 y toda esa historia de que dejamos ser parte, ser neocolonia de los Estados Unidos, llevó una política muy cerrada y nosotros no podíamos comercializar con los extranjeros, con la empresa. Incluso si yo tenía €1 o tenía $1 americano, en ese periodo que dirigió él, yo iba preso. Aquí, ser católico o religioso estaba prohibido también. Tú pertenecías a practicabas algún tipo de religión y tú eras visto como de mala sociedad. Por eso es que las personas en ese periodo emigraba tanto. Y un ejemplo muy claro de ello fue precisamente el entorno rural español. A partir de los años 50, la productividad en el sector agrario se disparó a niveles récord. Gracias a la apertura al comercio internacional, los campesinos españoles pudieron comprar nuevas tecnologías. Pero está claro, eso es lo que se debería hacer aquí también. Darle la oportunidad a todo a poder negociar, hacer tratados, negocios con personas en el extranjero y vas a ver cómo la economía se eleva, pero no pasa porque el Estado, el gobierno, quieren mantenerte el control total de tu economía. No te quieren ver, vamos a decir, que tú tengas un crecimiento económico abismal, porque entonces incluso eres mal visto. Tractores, segadoras, fertilizantes, herbicidas y en definitiva todo tipo de bienes producidos en otros países que hicieron que trabajar el campo fuera mucho más provechoso que antes. Para que os hagáis una idea, solo el número de tractores pasó de unos 13.000 a principios de década a más de 500.000 en los años 80. Aunque no digo yo como la producción va a aumentar y existiera el milagro económico en España. Ya sé lo que estaréis pensando. ¿Qué demonios tiene todo esto que ver con la despoblación? Pues pensadlo bien, si hay más tractores, se necesitan menos personas para labrar la tierra. Si hay más segadoras, ya no hacen falta trabajadores para segar manualmente. Y si hay herbicidas, pues tampoco se necesita gente para eliminar constantemente las malas hierbas. O dicho de otra forma, que debido a la evolución tecnológica, el campo español dejó de necesitar tantos trabajadores como antes. Una cosa conlleva a otra. Mejorías en un lado, desfavorece por otro lado. Pero si no hay mejorías en esto que desfavorezca al otro, no hay crecimiento económico. Esa es otra de las crudas realidades de la vida. Pero bueno, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Y por tanto, las oportunidades laborales en el mundo rural se volvieron cada vez más escasas. Ahora bien, todo esto sucedió al mismo tiempo que en la ciudad aparecieron nuevas industrias, como la automovilística o la metalúrgica. Industrias que eran mucho más rentables y que podían pagar grandes salarios a los trabajadores. Para que os hagáis una idea, en la ciudad se pagaban salarios hasta un 51% más altos que en el mundo rural. Y os pregunto, si en el campo cada vez había menos trabajo y en las ciudades cada vez había más trabajo y mejores salarios, ¿qué pensáis que hizo la gente? Pues irse para las ciudades. Eso lo hubiese hecho yo también. Efectivamente, todo el mundo empezó a mudarse desde las zonas rurales hasta las ciudades. Y fue justo ahí cuando empezó el gran vaciamiento de la España rural. Como ya podéis intuir, la causa real del vaciamiento de España no está en la falta de infraestructuras o servicios públicos como nos quieren hacer ver algunos políticos y medios de comunicación. Es que en las grandes ciudades se cobra más, se paga más, se vive un poco mejor y entonces lo que ellos trabajan de sol a sol en la tierra, su salario al final de mes, vamos a decir que quizás no es tan bueno para el sacrificio que realmente hacen estas personas. Por eso, aloja, se van para las grandes ciudades. Lo que realmente causa el vaciamiento es el propio avance económico del país. Y es que cuando una economía avanza, la mayoría de empresas e industrias que pueden pagar buenos salarios siempre acaban concentrándose en las ciudades. A fin de cuentas, allí pueden acceder a un número mayor de trabajadores, pueden vender sus productos a un número mayor de personas y pueden elegir entre un número mucho más grande de proveedores. Esto es lo que se conoce como la economía de la aglomeración y quiere decir que las empresas son más rentables cuando están todas apretadas en zonas urbanas, por lo que siempre acaban concentrándose en ellas. La cuestión es que allí donde van las buenas empresas van los buenos salarios y donde van los buenos salarios van las personas. Nos guste más o nos guste menos, esa y no otra es la causa de la despoblación rural.
Ahora bien, ¿todavía no os convence el argumento? ¿Seguís pensando que la falta del vaciamiento de España la tiene, por ejemplo, la falta de infraestructuras? Pues bien, fijaos en la siguiente gráfica. Como podéis ver, en países como Inglaterra, Francia o Alemania han pasado exactamente por el mismo proceso que España. A medida que han ido creciendo económicamente, más gente ha ido abandonando los entornos rurales. Si el vaciamiento fuera culpa de que falten carreteras o culpa de los políticos españoles, entonces otros países no sufrirían el mismo problema. Aunque sí, ya sé lo que estaréis pensando. A ver, si lo que dices es cierto y el problema de la despoblación no es exclusivo de España, ¿por qué el mapa que habéis enseñado al principio del vídeo mostraba que España estaba mucho más vacía que el resto de países? Pues la respuesta... Exacto, explícame a ver. La respuesta a esa pregunta está en este otro mapa. Puede que te sorprenda, pero España es uno de los lugares más montañosos de toda Europa. Prácticamente toda la península es un aserradero de montañas en el que es muy difícil acceder y vivir. Por eso es que España también es prácticamente imposible de invadir, porque tiene un relieve muy montañoso y eso es muy desfavorable para cualquier enemigo que la vaya a invadir, porque los españoles siempre van a estar a la altura, o sea, en una altura, y van a poder ver todo el terreno. Eso es ejemplo en un caso de conflicto. Y entonces para los invasores, también a los enemigos, se les hace muy difícil conquistar todo este terreno montañoso. España está tan vacía es simplemente porque su geografía es bastante inaccesible y determina también condiciones climáticas más duras. Y ojo, porque esto es algo muy importante, ya que en realidad las poblaciones que siguen perdiendo gente a día de hoy son poblaciones muy aisladas, perdidas entre las montañas y sobre todo muy dispersas entre sí. Eso también es mucha verdad. Yo reaccioné en mi difunto canal de YouTube Soy Turista, ya eso no existe, ahora el nuevo canal es Somos Turistas. Reaccioné a un pueblo súper pequeñito que estaba en el medio de la nada de España, que posiblemente ese pueblo no pasaba de 150 personas. Y tú dirías, no, viven ahí, cerquita unos del otro. No, uno vivía aquí, el otro vivía a 50 metros, el otro vivía subiendo la loma a 40 metros, y entonces ya era algo que yo sé que ellos estaban viviendo ahí porque seguro eran personas mayores que no querían dejar su hogar y porque quizás crecieron ahí. Porque si hubiesen sido personas muy jóvenes, ejemplo, mi edad, 20, 24 años, y hubiesen estudiado algo o tuviesen deseo de trabajar, hace rato que se hubiesen ido de estas ciudades. Lo que pasa es que las personas que viven ahí, es como les digo, son ya personas mayores que no quieren, que ya están acostumbradas a vivir ahí, es un lugar tranquilo, no sé, van entendiendo. De hecho, como veis en este gráfico, la mayoría de pueblos que a día de hoy siguen perdiendo población en regiones particularmente afectadas por este problema, como Aragón, son esencialmente pueblos pequeños de menos de 1000 habitantes. Es decir, que ya no es solo que construir más carreteras e infraestructuras posiblemente no solucionaría nada, sino que habría que acercar esas infraestructuras a miles de pueblos pequeños distribuidos por toda la geografía. La solución real para que esto no suceda es llevar esas empresas, acercarlas, vamos a decir, un poco más a estas zonas rurales, acercar las universidades, construir universidades cercanas a estas, construir hospitales, construir más centros de recreación y fomentar que las personas vengan a vivir a estos lugares. Yo no sé si esto es real lo que les voy a decir, pero a ver, ustedes saben que yo sigo muchas cosas de España porque hago video reacciones, me gusta este país. Y entonces el internet me vive sugiriendo leer cosas de España. Incluso, no sé si esto es real, pero yo he leído informes que dicen las ciudades que te pagan porque tú vivas ahí. No sé si eso es real, pero lo que me da a entender es que hay ciudades en España, pequeños pueblos, que por tal de fomentar que las personas vengan a vivir aquí, te dan dinero. Yo no sé si eso es real. Si lo es o no lo es, déjamelo en los comentarios, pero es lo que he leído. Algo que, como os podréis imaginar, no resulta ni barato ni sencillo de realizar. Aunque, bueno, quizá algo que sí se podría hacer sería construir grandes infraestructuras como
líneas de tren de alta velocidad. Quizá eso podría reactivar la economía de muchas regiones y quién sabe, quizá atraer más población. Al menos eso es lo que dicen los políticos, ¿no es verdad? Y si os dijéramos que una mejora en las infraestructuras de transporte podría incluso ser contraproducente para las economías de las zonas rurales, pues fijaos en lo que decía el economista español Jesús Fernández Villaverde al respecto. El día que haya AVE de Oviedo a Madrid, eso significará que las tiendas de ropa cara de Oviedo van a cerrar todas. Me levanto por la mañana en Oviedo, me monto en el AVE, llego a Madrid, compro todo lo que tenga que comprar, pruebo un restaurante que no conocía y por la noche estoy en casa. Y bueno, es que hay todo, hay que llevarlo en equilibrio, porque si no ocurre esto mismo que acaban de decir. Quien dice tiendas de ropa cara, dice bufetes de abogados especializados, u oftalmólogos, o arquitectos, y suma y sigue. Un efecto preocupante que puede tener crear grandes infraestructuras de transporte en entornos rurales o ciudades de provincias es que estas infraestructuras pueden terminar desviando buena parte del consumo y la actividad económica local a las ciudades principales. Así que, bueno, ya no es solo que el problema de la despoblación no parezca ser la falta de infraestructuras, sino que además construir estas también podría conllevar importantes riesgos. En cualquier caso, ¿quiere todo esto decir que debemos abandonar a la España rural a su suerte? ¿No hay más alternativa que dejar morir a esta región? Pues no es que no haya alternativa, pero sin duda no será nada, pero que nada fácil. Porque toda política que tú hagas quizás lleve riesgo. Si pones medio de transporte, tiene el riesgo de lo que plantea este político. Si haces otra cosa, todo lleva riesgo. Hay que jugársela, apostar a porque se puedan resucitar estas zonas rurales. Atentos. ¿una repoblación es posible? Jesús Fernández Villaverde, el economista del que acabamos de hablar, suele decir que quejarse de que España se vacíe es como quejarse de que hace frío. Puede ser una situación, sí, desagradable. A nadie le gusta perder el patrimonio cultural de los pueblos y de la vida rural, al igual que a nadie le gusta sentir frío. Pero por mucho que nos quejemos del frío o de la despoblación, muy difícil podremos hacerlos desaparecer. Y es que, pensadlo bien, el problema de la despoblación rural no es que los jóvenes se estén yendo ahora. Los jóvenes ya se fueron entre los años 50 y 90. Desde entonces, la población en estos lugares se ha mantenido estable, pero claro, está compuesta principalmente por gente mayor que ya no puede tener hijos, y sin hijos, tarde o temprano, esas poblaciones, como yo explicaba, como yo decía anteriormente, estarán condenadas a morir. Por tanto, la única solución para que las zonas rurales no acaben desapareciendo pasaría por convencer a miles de personas jóvenes, personas que ya tienen vidas establecidas en las ciudades, para que se muden a los pueblos y formen allí sus familias. Esto ya de por sí sería una tarea titánica, pero es que aún hay más. España es uno de los países donde las familias tienen menos hijos de todo el mundo. La población española va a decrecer en su conjunto y va a hacerlo aún más rápido en las zonas rurales. Así que si primero no conseguimos solucionar el problema de la natalidad, en ningún caso conseguiremos solucionar los problemas de la España vaciada. Wow, es como aquí en Cuba. Aquí en Cuba, debido a las situaciones económicas, aquí todo se traduce en situaciones económicas que siempre han sido difíciles. Como las situaciones económicas han sido difíciles, ya el nivel de población joven es muchísimo menor al de la población adulta. Y cada día los jóvenes no quieren tener hijos aquí porque dicen que no quieren darle una vida mala a sus hijos. Y entonces prefieren tratar de emigrar primero para luego tener una familia en otro país donde posiblemente le vaya mejor. Entonces, ¿qué conlleva esto? A que no haya jóvenes, no haya crecimiento de la tasa de natalidad y que se queden en Cuba las personas que ya no pueden tener hijos o personas mayores. O dicho de otra forma, debatir sobre construir carreteras, líneas de tren o redes de fibra óptica es igual de útil que pedirle al dios del tiempo que no haga frío. La verdadera clave del asunto es encontrar una forma de aumentar la natalidad para el conjunto del país, para luego, una vez conseguido esto, poder redistribuir esa población a las zonas rurales. Sin eso, no hay solución posible. Sea como sea, y llegados a este punto, ahora el turno es para todos vosotros. ¿Pensáis que el problema de la España vaciada se solucionará? ¿Sois más partidarios a título personal de vivir en grandes ciudades o sois más de zonas rurales? ¿Sabíais que España tenía una densidad de población tan baja? Pues podéis dejarme vuestras respuestas en los comentarios. Y como Sí. Dejen todas esas respuestas en el video de él y en el mío, para yo leerlo también.
siempre, no olvidéis que aquí, en Visual Economics, sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal y dale a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Ya yo lo hice, ya yo me suscribí a todos a su canal y estoy pendiente de cuando vuelva a subir un video. Así que ve y hazlo tú también. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta pronto. Oigan, me ha fascinado este video que acabo de ver. Yo creo que mejor explicación que la que han dado en este video que acabo de reaccionar, yo no lo voy a volver más, porque han planteado los problemas que han hecho de que esto ocurra, de que las personas que viven en las zonas rurales se vayan, las posibles soluciones, las posibles consecuencias de esas soluciones, qué es realmente lo que afecta, cómo solucionarlo. Y entonces todo eso es un nudo de gato que a la hora de la verdad yo digo que ningún político ni ningún país sabría qué hacer. Porque ¿quiénes viven en esa zona? Las personas mayores, como expliqué. Los jóvenes que viven en las grandes ciudades, tú le vas a decir, ve para la zona rural, ve para el campo. Te van a decir, campo, zona rural, nah, ahí yo no voy ni loco. Eso es lo que diría yo. Porque ya están acostumbrados a otro tipo de vida, a otro tipo de ciudad. No han nacido en el campo. Entonces, todo eso son problemas que siempre van a tener muchas trabas de cómo hallarle una solución a eso. De verdad que sí. Yo ni siquiera sé realmente qué yo haría para darle solución a eso. Si tú tienes alguna idea brillante, la cual la puedas compartir, ya sabes lo que tienes que hacer, que es dejarme en los comentarios y yo me comunicaré, no sé, con algún gobernante de España, no sé si algún día me responda y le plantearé la solución que ustedes me dieron. Si llegaste hasta esta parte del video es porque te gustó, eso no tiene duda, no cabe duda de que si estás aquí todavía es porque el video te ha gustado. Y si estás aquí y no te has suscrito aún, ¿a qué estás esperando? Porque te vas a perder numerosos videos así de bueno. Entonces, acaba de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguno de mis videos. Eso no te va a costar ni un brazo, ni una pierna, ni te van a... ¿Cómo es? Ni te van a arrancar ningún órgano interno. Así que suscríbete y activa la campanita de notificaciones. No te olvides que también, si te gustó el video, le des like y comentes. Comenta para saber tu opinión. Óyeme. Y por supuesto que si te perdiste mi último video, te lo voy a estar dejando por aquí. Mira cómo aparece mágicamente. Mira cómo aparece para que los veas. Entonces, ahora sí nos vemos. ¡Chao!